siempre es bueno. Tengo un reto enorme. El pastor Alexis me ha dado un tiempo X y primera de Leo 5:4 dice predica corto y Alexis te volverá a invitar. Entonces yo voy a hacer un esfuerzo enorme y si no, ya pagaré los platos rotos, nada, me voy a sujetar a la casa. Antes de comenzar, por favor, tienes que estar al lado tuyo. Necesitas una inyección de fe. Necesitas una inyección. Para no morir de realidad. ¿No entendiste eso? Necesitas muchas veces inyectarte fe para que la realidad, lo que estás viviendo en tu vida cotidiana, no apague la promesa que Dios te ha entregado. Entonces hoy yo vengo a compartirte, a recordarte algo como un cartero, porque yo no vengo a darte nada nuevo que ya no haya sido revelado por las Escrituras, no vengo a entregarte algo que yo inventé, sino que Dios ya plasmó y estableció como principios espirituales. Y evidentemente hoy vengo a hablarte de las primicias. Estamos en un servicio donde el pastor Alexis nos invitó y nos pidió compartir también, así que dile que está al lado tuyo, las primicias guardan secreto. Díselo por favor, las primicias ahora guardan secreto. Y quiero invitarte a que corras conmigo, te voy a llevar muy rápido, al libro de Proverbios capítulo 3, verso 9. Proverbios capítulo 3, verso 9. Bendecimos la palabra de Dios y así la leemos. Dice la Biblia: honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Gracias le damos a Dios por esa palabra. Ahora quiero hacerte un recorrido bien rápido por este pasaje y hablar todas las primicias, porque hay una insistencia de Dios a lo largo de las Escrituras con lo primero. Por favor, ayúdame a predicar y repite conmigo lo primero. Dios insiste en los primogénitos, ¿sí o no? Consagra a tu primogénito. Dios insiste en las primicias cuando se hacía la cosecha, en entregar lo primero de esa cosecha. Dios insiste en cuando va a libertar a Israel con mano poderosa de los egipcios y la muerte cae sobre los primogénitos. Entonces hay un misterio, hay códigos que se esconden detrás de las primicias. Hay códigos que se establecen detrás de lo que Dios establece como lo primero. Por si fuera poco, en el pacto renovado, Jesús, que es el cumplimiento de todo el antiguo pacto. ¿Usted está conmigo acá? ¿Puede decir amén a eso? Jesús quiere dar cumplimiento a cada promesa que está en el Antiguo Testamento. Pues Jesús, Dios lo reconoce como que es primicia suya. Quiero decirte que, ay Dios mío, Dios entregó primicia. Repite conmigo: Dios entregó primicia. Entonces hay algo que ocurre cuando tú y yo entregamos primicias. Pero no solo vengo a hablarte sobre estas primicias materiales que entregamos, porque rápido conocemos y decimos primicias y me hay que entregar algo, ¿sí o no? Como que hay que dar algo. Y yo vengo a darte hoy un fundamento también con la ayuda del Espíritu Santo, para que tú puedas entender qué es primicias. El impacto que tiene en el mundo espiritual que tú establezcas, porque hay muchas personas que hoy siembran acá en primicia, pero si no tienen la revelación por el Espíritu y la fe correcta, aunque tú practiques el principio, puede que no te llegue la recompensa. Entonces yo quiero bendecirte con códigos y herramientas para que no solo siembres, sino que recibas la recompensa de sembrar en un principio de Dios. Para que luego no te sientes y digas: es que yo entregué primicia, yo puse sobre diezmo, yo puse sobre ofrenda, pero no recibí lo que estaba esperando. Entonces necesito ponerte ese fundamento. Hay personas que practican el principio y la acción de entrar al altar, pero al no tener la revelación correcta, al no tener el fundamento correcto, no llegan a la manifestación del cumplimiento de ese principio. Entonces yo tengo que explicarte hoy qué cosas primicias. Primicias es el acto espiritual que condiciona la redención del hombre por medio de Cristo. Vengo ahora a irte desde el final para luego volverte y caerte en el principio. Dios envió a su Hijo, ¿sí o no? ¿Estás conmigo acá? Y cuando Dios entrega a Cristo, Dios dijo que primicia suya era, eso dice la Biblia. Y es importante que hoy entiendas esto. Las primicias no se tratan de entregar, sino de consagrar lo que está por venir. Te lo voy a volver a repetir. La primicia no se trata de entregar algo, sino de consagrar lo que está por venir. Si hoy tú viniste con la intención y la mentalidad de entregar algo, estás mal. Porque las primicias no representan entregar algo, representan consagrar lo que viene en el futuro. La Biblia dice de que cuando Dios le mandó al pueblo
a traer las primicias al altar tenía un simbolismo profético de que lo primero que trajera sobre el altar aseguraba que la cosecha futura fuera buena. Aseguraba que lo que viniera en un futuro cumpliera el propósito por el cual se estaba sembrando. Entonces tú tienes que entender que primicia es profético. Las primicias tienen un componente profético esencial. Y que si hoy tú no lo captas, pues se te va la idea. Primicia significa no solo entregar, sino consagrar para lo que está en el futuro. En otras palabras, aseguras el futuro cuando consagras tu presente. Primicias es esto, asegurar el futuro cuando consagras tu presente. ¿Cómo consagro mi presente, pastor? Las primicias es una manera de consagrar tu presente. Cuando tú entregas lo primero de los frutos que Dios te entrega, cuando consagras tu familia, cuando consagras a tus hijos como hicieron hoy acá, que ella consagró y entregó como primicias a un hijo. Ella está consagrando, ella está bendiciendo el futuro por cuanto ha consagrado su presente hoy. Ella está haciendo un acto profético en Dios donde dice: yo bendigo el presente de mi hijo porque estoy asegurando su futuro. Entonces primicias tiene que ver con la acción de asegurar el futuro cuando estoy consagrando lo que hoy estoy poniendo sobre el altar. Entonces tú tienes que, como hijo de Dios, caminar con un entendimiento de fe, pero no solo con un entendimiento de fe, sino entender por qué Dios pide primicias. No fue que el pastor se acostó y le cayeron mal los frijoles y quiso hablarte de primicia. No es que necesita un proyecto y necesita el dinero para hacer que ese proyecto prospere. La obra de Dios prosperará contigo o sin ti. Amén. Des o tú no des. Porque la obra de Dios no está sujeta a tu bolsillo, está sujeta a la mano de Dios. Entonces, esto no es un servicio para sacarte plata. Quiero que entiendas eso. Esto es un servicio para sembrarte principios espirituales que te pueden dimensionar. Hay dos cosas diferentes. Hablar de primicias hoy pudiera parecer una manipulación para muchos y en muchas iglesias no les gusta tocar el tema. Es que es un tema muy fino hablar de dinero hoy, ¿sí o no? Es un tema muy complicado hablar de recursos y decir: ven y trae a la iglesia, ven y pon en el altar. Y tú te estarás preguntando: ¿y qué habrá puesto el pastor? ¿Y el pastor lo hará? ¿Y el pastor a quién le diezma? ¿Y a quién le entrega sus primicias? Déjame hablarte algo y enseñarte un principio básico. Esto no es cuestión de manejar tu dinero. Esto es cuestión de que tú aprendas a sembrar bajo principios bíblicos. Y si tú aprendes a sembrar en principios bíblicos, es tierra fértil. Y toda tierra fértil da su fruto. Entonces tú tienes que entender. 1 Corintios 15 dice: pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de lo que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo, en su venida. ¿Qué significa esto? Por un hombre entra el pecado. Y luego por otro hombre entra la redención y la salvación al mundo. Quiero decirte que hay un secreto en las primicias. Cuando tú pones en el altar, cuando tú separas, cuando tú consagras no solo recursos, consagraste a tu hijo, consagraste tu matrimonio, entregas parte de tu tiempo a Dios, entregas parte de los dones y de los talentos que Dios te ha dado para contribuir al propósito de Dios en la tierra, a la obra de Dios en la tierra, a su reino, se desatan bendiciones. Se desatan un fluir de estaciones proféticas que vienen a tu vida y cobran efecto. Pero entonces yo estaba orando diciéndole: Padre, ¿qué le puedo hoy traer? Yo no sé si el pastor Alexis lo sabe, pero ahora mismo en Israel, ¿tú sabes qué fiesta se está celebrando? Las primicias. Después usted lo puede buscar por internet. El pueblo de Israel actualmente está celebrando las fiestas de las primicias. Y dije: Padre, ¿cómo puedo darle a ellos un fundamento para que entiendan un poquitico? Y empecé a buscar y empecé a leer. Y Dios me sorprendió. El Padre entrega uno y recibe mucho. ¿Qué dice Juan 3:16 ahí donde? De tal manera que entregó a su hijo. Algunas veces dicen a su único hijo incluso. Quiere decirte que el Padre, para zanjar una crisis, ofrece algo. Porque toda crisis en la tierra tú la cubres cuando ofreces algo. Y había una crisis en el mundo. El hombre no podía salvarse por sí mismo. Dice: necesito zanjar una crisis que hay en la tierra. Había hecho un pacto con Abraham desde el Génesis y ahora necesitaba él responder a ese pacto, redimir a la humanidad. Dice: voy a hacer una ofrenda yo,
voy a entregar una primicia yo, y esa primicia va a zanjar una crisis. Y Dios dice, entregaré a mi único hijo. Pero me llama la atención de que Jesús llega a la tierra en calidad de unigénito, pero muere y resucita en calidad de primogénito, el primero de muchos. Te perdiste, pero yo te voy a conducir ahora a donde quiero llevarte. Porque hay un misterio aquí que se desata. Jesús vino como el único Hijo de Dios, pero al ser entregado como primicia, convierte lo que viene en el futuro como los postreros hijos de Dios. Él te dio el sacrificio de Jesús, te entrega a ti la capacidad de ser ese Hijo de Dios. Eso dice la Escritura, ¿sí o no? Quiere decir que Dios está hablando de un contenido profético. Dios dice, si entrego a uno, recibo a muchos. Si siembro en uno, recogeré muchos. Dios lo que estaba diciendo, hay un componente profético en la primicia donde tú pones uno, pero recibes mucho. Donde tú siembras en uno, para comience a haber una multiplicación sobrenatural. Para entender esto, tienes que verlo de esta manera. El Padre consagra el presente y redima el futuro. Dios envía a su Hijo y dice, necesito a uno que sea suficiente. Y ese uno que era suficiente tenía la capacidad de consagrar lo que venía en el futuro. Nosotros. Por eso dice la Biblia, primero él que era primogénito y luego los que estaban por venir. Entonces primicias tiene que ver con consagrar lo que pusiste hoy, pero porque hay algo en el futuro que tú estás esperando. Dice la Biblia que fue la certeza y la convicción. Aquí te lo voy a unir todo. Dime qué estás esperando. ¿Con qué accionar tú pusiste hoy en esa cesta? ¿Con qué intención en tu corazón tú sembraste? Pero aún seguí buscando. Dije, Padre, ¿qué misterios hay acá? Primicias tiene que ver con un completamiento. Repite conmigo, completamiento. Hay secretos porque lo que provoca el diezmo no lo provoca la primicia. Y lo que provoca una ofrenda no lo provoca un diezmo. Hay diferencias notables que a la luz de las Escrituras te dicen cómo cada una tiene un efecto específico sobre la vida de los hijos de Dios. Y esto no es una práctica abolida por la renovación del nuevo pacto. Porque algunos te dicen, ahí ya los pastores están predicando o están anunciando prácticas del Antiguo Testamento. Déjame decirte algo. Cristo, al ser el completamiento del Antiguo Pacto, dijo, yo no vengo a abolir la ley, vengo a completarla. Y como completarla, vino a ser primicia de ese Antiguo Pacto. Y al establecerse como primicia de ese Antiguo Pacto, pues eres muy intencional en lo que hace. Estoy poniendo un fundamento y quiero ir rápido para no abusar del tiempo. Cristo se entrega a la última cena, ¿sí o no? Vamos conmigo ahora. Cristo está con sus discípulos, está partiendo el pan y dice, hacer esto en memoria de mí, ¿sí o no? Amén. Tomar de esta copa y comienza a hablar de lo que iba a suceder, pero ocurre algo. Y era que en medio de esa accionar, en medio de esa cena, estaban celebrando una fiesta en Israel. No te puedes perder de vista esto. Estaban celebrando Pesaj, la Pascua. Israel estaba celebrando la Pascua. Y Jesús estaba declarando, hacer esto en memoria de mí, le estaba dando una nueva connotación a lo que estaba ocurriendo en la Pascua. Y hacer esto siempre en memoria de mí es lo que tú hoy celebras como Santa Cena, es lo que como tú hay el recordatorio del sacrificio de Jesús y cómo Él nos redime. Pero automáticamente, ¿qué se ocurre días después? Jesús es entregado, ¿sí o no? Amén. Jesús es entregado, muere, resucita el tercer día y al tercer día se levanta y comienza a dar testimonio de que está en cuerpo glorificado y de que ahora ya no está como cordero, ahora está en una nueva estación, ahora está como león, ahora viene a declarar un nuevo proceso, ahora va a declarar una nueva estación profética de Jesús. Y cuando Jesús está hablando, dice la Biblia que pasó alrededor de entre 40 y 50 días en la tierra, ¿sí o no? Eso en el calendario hebreo tiene que ver con la cuenta de Homer, es una celebración que se establece entre la celebración de cuando Israel fue sacado de Egipto. Israel conmemoraba la Pascua en memoria de que Dios había sacado a Israel de Egipto y que lo había librado con mano poderosa y que lo había guardado de la muerte de sus primogénitos. Jesús revela algo. Dice, esto que están haciendo en memoria de mí, recuerden que era para preservar a los primogénitos. Escucha esto. Recuerda que era para que la muerte, el ángel de la muerte no pasara sobre tu casa y tocara a tu primogénito. Dice, ahora Jesús estaba diciendo, yo soy el primogénito que cubre todo lo que está por venir. Yo soy el primogénito que ahora va a establecer sobre todo lo que viene un cumplimiento profético. Ahí Jesús muere y cuando resucita viene la cuenta de Homer. Es la celebración donde el pueblo de Israel sale de Egipto ahora y espera la ley mosaica, espera lo que Dios le revela a Moisés, que es lo que nosotros conocemos como la ley, lo que nosotros conocemos como esos 5 libros, y
Israel celebraba esa fiesta. Israel está durante la cuenta de Omer 49 días y ahí Jesús empieza a dar testimonio de su resurrección. Pero le da una palabra y dice, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Y sean llenos de Él, tengan poder, entonces seréis testigos, ¿sí o no? Casualmente, dicen casual por ahí, el día de Pentecostés, lo que tú estamos acostumbrados a ver como Pentecostés, cayó en una celebración judía, Shavuot. Y Shavuot tenía que ver con el cumplimiento profético de algo que Jesús quería hacer y todo por algo que se llama primicias. Es una cadena que se va estableciendo y Jesús le dice, no se vayan de Israel hasta que no haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces puedan ser testigos en toda la tierra. Y Jesús lo que estaba diciendo era, mira, tengo que darte un código, tengo que establecerte un fundamento. En el día 50 comienza la fiesta de Shavuot, también conocida como la fiesta de las primicias. Pentecostés se estableció en primicia. El derramamiento del Espíritu Santo vino sobre los discípulos cuando estaban en el aposento alto durante la celebración de las primicias. ¿Qué coincidencia? Para algunos coincidencia. Para Dios, todo un plan trazado. Porque Dios es un Dios de detalles. Y cuando Dios te pide y te habla de primicias, te quiere enseñar, es porque te quiere impartir algo a tu espíritu. Hay cosas que solo se desatan cuando tú te metes bajo el cumplimiento de principios bíblicos. Hay estaciones en tu vida que hoy están paralizadas porque no entiendes que el cumplir un principio bíblico es lo que desata la promesa para ese principio bíblico. Y primicias tiene que ver no solo con la acción de poner algo en el altar, sino que Jesús toma y le vuelve a dar una nueva connotación también a la fiesta de las primicias y le dice, vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. Y recibiréis poder, Alexander, y recibiréis poder. Quiero decirte que las primicias no solo tienen una connotación de entregar algo físico, sino que también tiene una connotación espiritual en sí misma, donde ahora habían sido bautizados por el Espíritu Santo, donde ahora habían sido tocados por el poder de Dios y tenían la capacidad de ser testigos para anunciar al Cristo de la gloria. Entonces, hoy, ¿qué tú estás haciendo? Jesús dejaba un mensaje profético. No solo soy la primicia de la resurrección, sino también soy la primicia del derramamiento del Espíritu Santo sobre cada uno de vosotros. Ahora, tú tienes que entender que hoy lo que estás haciendo aquí tiene un simbolismo profético. Tiene una activación profética que en el mundo espiritual desata cosas. El problema es que quizás tú lo ves muy natural y como lo ves natural no puedes tener recompensas sobrenaturales. Las primicias el pueblo la entregaba con una connotación de fe sobrenatural. La fe es sobrenatural. Y el pastor te entrenó durante 2 semanas atrás hablándote acerca de la fe. Y todo acto que tú vas a hacer de entrega en el altar lo tienes que hacer desde una dimensión de fe, ¿sí o no? Sí. Porque todo aquello que no produce, que no viene de fe, es pecado. Entonces cuando tú entregas en el altar, pero no tienes la fe de que eso que estás entregando en sí mismo que es un contenido espiritual, un contenido profético, aunque tú lo pusiste, no cae sobre ti el cumplimiento de ello. Entonces hay mucha gente frustrada dentro de las iglesias porque aunque cumplen con los principios de entregar, no lo hacen desde una intención correcta en fe y con un entendimiento idóneo de lo que se mueve en los ambientes proféticos de Dios. Entonces hoy tú necesitas entender de que no solo depositaste una finanza. Número 1, redimiste tu futuro. Consagraste tu presente y estás asegurando tu futuro. Estás diciendo, Padre, de lo que tú tienes me diste. Yo reconozco eso. Número 1, primicias te doy de lo que ya tú me diste. Porque tú das porque tienes. ¿Sí o no? Amén. No puedes dar si no tienes. Pero dice la Biblia que toda dádiva perfecta y que toda dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene? Entonces, si tú das es porque primero Él te dio. Amén. Y dice la Biblia que tú amas porque primero Él te amó. Primicias. Amén. Dios toma la iniciativa siempre. En todos los escenarios, Dios está tomando la iniciativa. Dice la Biblia, primero te amé yo a ti, antes de que tú me amaras a mí. Yo primero entregué, para ahora luego tú me entregues a mí. Dios siempre dice, es una cuestión de primicias. Es una cuestión de motivación del corazón. Dios se inclinó a buscarte a ti. Cuando tú aún no te habías inclinado a buscarlo a Él. Y eso es primicia. Y tú tienes que entender eso hoy.
que está siendo llamado hoy, está siendo invitado no solo a practicar la acción de poner algo en el altar, sino que estás llamado a consagrar tu presente para bendecir tu futuro. Primicias, fíjate la oración del pastor: voy a bendecir los diezmos y la ofrenda, pero voy a bendecir las primicias. ¿Para qué? Para multiplicación, porque lo que te multiplica son las primicias. Lo que dimensiona son las primicias. Por eso dice la Biblia: honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Y qué cosa? Y serán llenos tus graneros, rebosarán. Ahora voy a darte un testimonio rápido y pronto. Cuando tú pones la fe en acción, cuando tú tienes la expectativa correcta en Dios, Dios no se mueve por tu necesidad, Dios se mueve por tu fe. ¿Usted entiende eso? A Dios no le conmueve cuánto tú lloras, a Dios le conmueve cuánto tú crees. Así es. Tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Jesús se movía cuando dice: grande es tu fe, mujer. Entonces, a Dios no le preocupa que tanto tú puedas llorar delante de su presencia por una necesidad. A Dios lo que le preocupa es el nivel de fe con el que tú enfrentas la realidad que estás viviendo. Dios no responde a una necesidad, Dios responde a niveles de fe que destrozan niveles de realidad. Amén. Y las primicias hablan de un nivel de fe que destroza un nivel de realidad. En un país donde estamos en medio de una crisis financiera, económica, donde cuesta sacar recursos, donde cuesta disponer recursos, no solo para que tú comas, no solo para que te vistas y calces, hay un desafío, y es traer primicias a la casa de Dios. Es traer primicias al lugar donde hacemos comunidad de fe. Y tú dirás: ¿acaso el pastor no se dará cuenta del tiempo que estamos viviendo? De la crisis económica en la que estamos siendo introducidos. Es que Dios te quiere enseñar hoy: hay niveles de fe que vienen para destrozar niveles de realidad, y solamente cuando tú entregas se desata la prosperidad, la multiplicación. Entonces, si tú viniste aquí, no, perdóname, pastor, pero entregaste tu primicia o tu ofrenda o tu diezmo con cara de limón, recógela y llévatela para tu casa, porque te va a causar maldición. Dice la Biblia que todo lo que ves lo hagas con un corazón que alegre. Entonces, no puede ser que tú vengas al altar a entregar algo a lo que tú no estás dispuesto, a lo que tú no tienes el entendimiento. No puedes estar entregando y sufriendo: Padre, aquí tienes el diezmo, Señor, mira las primicias, y sufriendo porque no quieres entregarla. Eso es lo único que acarrea, tú sabes qué cosa, de maldición. Lo único que acarrea eso es que sigues una cultura, tienes un lenguaje, pero no tienes la revelación ni de la cultura ni del lenguaje. Entonces hay mucha gente dentro de las iglesias que se mueven con una cultura, que se mueven con un lenguaje, pero no tienen la revelación de lo que hacen. Carecen de la revelación. Amén. Nota esto: al morir Jesús estaba diciendo: como soy primicia, la resurrección es para todos. Amén. Al establecer Jesús el principio de Pentecostés, dice: el Espíritu Santo es para todos. Entonces, primicias significa que aunque yo puse aquí 300 pesos, Dios va a bendecir toda mi finanza, porque 300 representa todo lo que está por venir. 300 es una realidad temporal, pero primicia le habla a la realidad temporal y le dice: multiplícate, 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 multiplícate. Y lo único que está diciendo primicia es: tú tienes con la acción del que parezca poco, en el mundo espiritual ya te estableciste como mucho. Entonces tú tienes que venir entregando diciendo: yo no vengo a sembrar poco, yo vengo a sembrar mucho, porque yo estoy dando con entendimiento. Yo estoy dando con 300, pero la próxima sé que Dios me va a bendecir más. Pero la próxima vez que vuelva a entregar va a haber un de repente en mi vida, va a haber una expansión en mi vida. Tienes que tener una mentalidad y una expectativa de fe que te permita saber de que Dios no tiene límites. No lo limites tú. Gracias, esposa mía. Dios no tiene límites. Cuando tú entiendas esa verdad, no te va a costar entregar de lo que Él te ha dado. ¿Sabes por qué no puedes entregar primicia? O diezmo o ofrenda. Porque tienes una mentalidad de dueño. Por favor, anota eso. De dueño. Y cuando tienes una mentalidad de dueño, tú estás sujeto a lo que tú mismo puedes producir. Entonces repite conmigo: si yo soy el dueño, repito, si yo soy el dueño, yo tengo límites. Entonces tu nivel de prosperidad y tu nivel de bendición está limitado a tu nivel de influencia, a tu nivel de gestión, a tu nivel de alcance. Pero como eres dueño y no te has establecido en administrador,
este dueño. Y dice la Biblia de que tú no estás llamado para ser dueño, de que estás llamado para ser administrador como hijo de Dios, de recursos y los bienes materiales que ponen en tus manos. Porque ¿qué diferencia hay, pastor? Que cuando eres dueño te limitas a tus habilidades, pero cuando eres administrador estás bajo la influencia, bajo el impacto, bajo el dominio de alguien que no tiene límites. ¿Entendiste eso? Cuando te estableces en administrador, lo que le estás diciendo a Dios es: yo solo administro lo mucho que tú tienes. Dios no es escaso en nada. Dios no es escaso en bendecir. Dios no es escaso cuando te va a sanar. No es que tú tengas un dolor en el brazo y Dios dice: te voy a sanar la muñeca, pero te dejo con el hombro enfermo. No, Dios te sana completo. ¿Sí? Dios no es escaso en ninguna de sus facetas. Dios es próspero en todo lo que hace, porque todo lo que hace tiene fruto. Entonces la razón por la que tú no quieres estar hoy, o por la que te duele dar, es que todavía andas con una mentalidad de dueño, creyendo que todo lo que tú tienes es tuyo. Y eso es un error inmenso a la luz de las Escrituras. Todo lo que tú y yo tenemos ha sido por la gracia del Señor Jesucristo. Lo recibimos por gracia, dice la Biblia: de gracia da lo que de gracia recibí. Entonces hay gente que no puede recibir porque no da. Si no te cae bien esto, yo lo siento. Lo dice la Biblia, no lo dice el pastor Leo, y lo dice el pastor Alexis. Porque dice la Biblia que cuando tú te pones en posición de dar, cuando tú tienes la disposición de entregar, te habilitas en la posición de recibir. Porque si tienes tu odre lleno y no das, no puedes recibir más. Pero cuando tú comienzas a dar, se empieza a vaciar y se comienza a habilitar lo que se llama la ley del espacio vacío. Todo lo que está vacío tiende de nuevo a llenarse. Ahora, tú tienes en la casa un closet muy lindo y tienes una gaveta vacía, ¿verdad? Y ahí vienen a parar todos los tarecos que tú tienes, ¿sí o no? Te encontraste una goma, va para la gaveta vacía. Te encontraste el papelito de la corriente, va para la gaveta vacía. Te encontraste una media de pan, va para la gaveta vacía. Y hay un momento donde la gaveta está llena porque todo lo que está vacío tiende de no llenarse. Es una ley, y tú cogiste, déjame limpiar y botar todas las porquerías que hay aquí. Y pasado un tiempo, pasaste por la gaveta y dices: puta, llena de nuevo. Te reprendo, ¿qué tú tienes? ¿Por qué te llenas de porquería? Porque todo lo que está vacío te llena. Entonces, si tú recibes algo de Dios, pero no lo sueltas, no entiendes que hay cosas que son para ti y otras que son para otros, y otras que son para otros propósitos, va a haber un momento donde te hinchas y no puedes recibir más. Y cuando no recibes más, se paraliza el flujo de la bendición. Entonces Dios te está invitando: vale, ¿cuánto me queda? Repásame. Déjame. ¿Me están entendiendo hasta aquí? Amén. La importancia de por qué tengo que entregar. Bueno, porque cuando tú entregas, número uno, habla de que tienes. El que da es porque tiene. Y siempre tienes algo para dar. La viuda tenía algo para dar. Y no es qué cantidad entregas, es con qué intención tú lo haces. No mires si yo puse 5, si él puso 10, si él puso 15. Porque Jesús sabe lo que hizo Jesús. Jesús se paró que Jesús era tremendo. Jesús venía a romper todas las estructuras eclesiásticas que había hasta su tiempo. Literalmente dice la Biblia de que Jesús miró a ver quién ofrendaba y quién no. Ahora imagínate que en el momento de la ofrenda y el pastor le dice así: a ver, ¿tú vas a ofrendar? A ver, ¿y tú qué vas a dar? ¿Y tú cuánto diste? Bueno, dice la Biblia de que Jesús tuvo el detalle de mirar quién entraba al templo y cuánto ofrendaba. Y había uno que había puesto mucha plata. Pero entró una viuda que dijo: esto es todo lo que tengo. Y esto que es todo lo que tengo es lo que voy a poner. Y Jesús dijo: esta viuda dio más que aquel que ha puesto mucho en el altar. Porque no se trata de darte lo que te sobra, trata de darte lo que te duele. ¿Entendiste eso? Cuando tú das de lo que te sobra, eso no es fe. Cuando das de lo que te duele, habla de que aunque tú, si te entraron 4 pesos y tú diste 1, no te va a doler. O diste medio peso, no te va a doler. Pero cuando te entraron 4 y Dios te dice: entrega 3. Oye, ¿cómo que entregué 3? Si Dios te dio una cajita de pollo y tú das 2 mulos, no ves la diferencia. Pero Dios te dice: 10 libras son para ti, las otras 20 entrega. Oye, padre, me estás dando un tercio y yo tengo una caja, pero tienes que entregar porque lo que recibiste fue por gracia.
Entonces cuando tú entregas para lo que te sobra, ahí no hay fe. Ahí lo que hay es que te estableciste como dueño a lo que yo puedo dar. Pero cuando tú dices, me entraron 4 pesos, ¿qué dice Jehová? Entregue 3, entrego 3. Porque si Él dio, Él volverá a entregar. Y si Él multiplicó, volverá a multiplicar. Y si Él abrió el mar, lo volverá. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Si Dios te proveyó una vez, ¿por qué no lo va a hacer hoy? Si Dios te sorprendió ayer, ¿por qué no lo puede hacer hoy? ¿Y por qué no lo va a hacer mañana? La garantía de que Dios siga manifestándose sobre tu vida es que tú sepas que pase lo que pase, Dios no está sujeto a tu realidad. Dios está sujeto a su poder. Entonces, déjame avanzar. Jesús murió en calidad de unigénito, ¿sí o no? Resucita en calidad de unigénito, primicia. Quiere decir que antes de que Jesús muriera, Él era el único hijo de Dios que tenía acceso a la presencia. Era el único hijo de Dios que tenía acceso a los recursos, ¿sí o no? Era el único hijo de Dios que tenía la autoridad, la palabra para establecer los principios divinos. Pero una vez que se establece como primogénito, el primero de muchos, te está diciendo, tienes la capacidad de acceder a la presencia de Dios. Tienes la capacidad de manejar recursos. Tienes la capacidad de recibir herencia. Tienes la capacidad de empezar a establecerte como administrador de todo lo que el Padre establece. Entonces, primicias tiene que ver con un asunto de negocios. Aunque a la gente no le gusta hablar de negocios. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Aunque muchos por ahí dicen que están lucrando con la fe y se están llenando los bolsillos. Déjame darte principios espirituales hoy que te pueden bendecir. Jesús habló muchas veces más de dinero que de otra cosa en la Biblia. ¿Y por qué? Porque revela lo que está en el corazón del hombre. Eres capaz de entregarle tu matrimonio al pastor Alexis para que te lo aconseje, pero no eres capaz de poner una ofrenda en el altar. Tu corazón está en el dinero y no en tu matrimonio. Es fácil. Porque revela lo que está en tu interior. El dinero no corrompe a nadie. El dinero revela lo que está en mi interior. El dinero, los recursos, los bienes. Y si no diste cuando no tenías nada, tampoco darás cuando tengas mucho. No te engañes. Señores, que estoy esperando a tener más para poner primicia. Es que estoy esperando a tener más para diezmar. Es que cuando yo tenga no voy a dar el 10, voy a dar el 20%. Mentira. Si no fuiste fiel en lo poco, no lo vas a hacer en lo mucho. Aleluya. Parece piedra. Pero quiero bendecirte hoy. Porque cuando cumples principios espirituales, como decía el pastor, comienzas a vivir bajo el cumplimiento de promesas. De unigénito a primogénito. Te está diciendo, ahora tú tienes la capacidad de administrar los mismos recursos que yo administro. Dice la Biblia, y Jesús, que es la cabeza de la iglesia, y a ustedes la cual se le ha entregado toda autoridad en la tierra. Quiere decirte que tienes la capacidad, la autoridad, la jurisdicción para moverte con recursos, no para la realidad, sino para recursos sobrenaturales. Lo que pasa es que tú no lo entiendes, porque entender las primicias es entender tu lugar de hijo. Porque los que se mueven bajo principios espirituales son los que entienden de un hijo y de un padre. Y primicias tiene que ver con un padre y un hijo que ofreció. Y no un hijo que le retribuyó la ofrenda. Entonces tú tienes que entender de que primicias tiene que ver con tu posición como hijo de Dios. Aunque para ti hasta ahora no tenía nada que ver. Aunque para ti hasta ahora era un secreto. ¿Cuál es mi intención en llevarte al entendimiento de las primicias? Con Jesús no solo adquiere un carácter profético sobre los bienes espirituales. Lo que entregas como primero tiene la capacidad de convertirse en mucho. ¿Eso es lo que eso significa? Ana no podía tener hijos. Era estéril. Y le dijo a Dios, dame un hijo, ¿sí o no? Sí. Predica conmigo, vamos. Le dijo, dame un hijo. Se vio que lloraba delante de Dios y decía, yo quiero tener un hijo. Y Dios le dijo, yo te daré un hijo. Y cuando tuvo el hijo, ¿qué hizo? Lo consagró y lo entregó. A ver, si tú me entregas un hijo, fíjate lo que le dijo, si tú me entregas un hijo, ella no sabía si Dios le iba a entregar más. Pero por cuanto ella consagró su presente, Dios bendijo su futuro. Y le dijo, si tú me das a uno, ese uno yo lo consagro y lo llevo al altar para que sea sacerdote. Y cuando lo tuvo, lo primero que hizo fue cumplir con su voto, porque hay veces que le están pidiendo bendición a Dios, pero cuando llega la bendición no cumpliste con tu voto.
Dios y conquistaste incluso por fe lo que tú necesitabas para que tu vida se destrabara, para sacarte de una crisis. Pero una vez que llegaste al cumplimiento de la promesa, te olvidaste del voto que le hiciste a Jehová. Y Ana tenía memoria. Le dijo, tú me diste al hijo, pero como me diste al hijo, te lo voy a consagrar, dijo, al templo. Fíjate, que ella está pidiendo toda su vida un hijo, pero cuando llega el hijo le diga, te tienes que separar de mí, porque yo cumplí un voto con Jehová, que si él me lo daba, yo te iba a consagrar. Ahora, Samuel no pidió ser consagrado. Tu dinero no está pidiendo ser consagrado. Tu recurso no está pidiendo ser consagrado. Tu tiempo no pide ser consagrado. Pero tú, desde la intención de tu corazón y con una actitud después, necesitas consagrarlo. Pero Ana le dijo, es que yo entiendo de primicias. Tienes que ir al altar. Tienes que presentarte. Y dice la Biblia que año tras año Ana subía con túnicas y hacer una túnica a Samuel, y Samuel crecía hasta que se estableció como un sacerdote. Pero me llama la atención esto, que Ana tuvo más hijos. Porque lo que tú entregas como uno tiene la capacidad de convertirse en mucho cuando se habla de primicia. Ana entregó a un hijo y Dios le dio más, porque Dios le dijo, yo multiplico lo que tú entregas. Entonces la única persona que tiene la capacidad de multiplicar donde hay cero se llama Dios. La única persona que tiene la capacidad de multiplicar lo que tú pones en sus manos es Dios, de una manera sobrenatural. Entonces tú confías más en la bolsa de valores o en el trading que en la mano poderosa de Dios para bendecirte. Tú confías más en darle tus recursos y tu dinero y tus bienes materiales y tu tiempo a otro ser humano que decir a Dios, esto es para ti y en ti se va a multiplicar. En ti va a prosperar. ¿Sabes? Desarráigate de la mentalidad de dueño y métete en la mentalidad de hijo. El hijo administra recursos inagotables. Y el hijo no tiene miedo de entregar porque nada es suyo. Si tienes miedo de entregar hoy es porque crees que muchas cosas son tuyas. Nada es tuyo. Dice la Biblia que sin nada llegaste a la tierra y sin nada llegaste de ella. No te sujetes a recursos materiales, porque donde está tu corazón, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Jesús no vino a quitar la ley, vino a completarla, y eso se llama primicias. Jesús dijo, aquí falta algo y necesito revelárselo a mis hijos. Quiero adentrarlos en una mentalidad de primicias, una mentalidad de ofrecer siempre lo primero y lo más excelente. ¿Qué ocurre? Que la primicia habla de excelencia. Repito conmigo, excelencia. Excelencia. Y Satanás odia lo excelente. Entonces Caín, escucha esto, Alexander, no mató a Abel porque Abel hubiera ofrecido, hubiera puesto en el altar ofrenda porque Caín había hecho lo mismo, sino que a Caín le molestó la calidad de la ofrenda de Abel, lo primero y lo mejor de los frutos, lo primero y lo mejor del ganado. Entonces, cuando tú te metes en una mentalidad de primicia, habla de que estás adentrando en una mentalidad de excelencia. Y cuando entras en una mentalidad de excelencia, la gente comienza a aborrecerte no por lo que ofreces, sino porque estás dando al descubierto su mediocridad. Hay gente que no le puedes hablar de lo que tú das para Dios. Se indignan. No porque tú estés dando, sino porque ellos saben que no van. Entonces Caín dijo, ¿qué se cree a ver qué es? Porque entregó mejor que yo. Sí. El primer asesinato está fundamentado en que Caín se sintió incómodo por la excelencia del ofrecimiento de Abel. Dice la Biblia, de lo primero y de lo mejor que tenía. Cuando tú te adentras en una mentalidad de primicia, tú siempre vas a querer ofrecer lo primero y lo mejor para Dios. Lo primero y lo mejor para Dios. Tú no entregas miseria a Dios. Tú le entregas lo que te sobra. Tú le entregas lo último de tu día a Dios. Tú dejas que te despierta. Padre, gracias. Padre, bendice mi día. Padre, guarda mi familia. Entregas lo primero. Entras en un estado de excelencia. En una mentalidad de excelencia de entregar a Dios lo mejor y lo primero. Ahora, ¿estás listo para eso? Porque cuando empieces a entregar lo mejor y lo primero te van a decir, ¿tú estás loco? ¿Qué tú haces dando ahí? ¿Qué tú haces poniendo en manos de otro hombre lo que tú estás haciendo con tanto sacrificio? ¿Estás conmigo acá? Sí. Cuando vengas a traer al altar y a poner, porque nadie te decía nada
cuando te gastamos el dinero en mujeres, en alquileres con otro amante, en bebidas, en fiestas, pero hoy separaste para el Señor y la que vive contigo, la mujer, el papá, el hermano, dice, pero tú estás loco. ¿Cómo tú vas a poner el dinero que tú subaste en el altar a otro hombre que no se sabe si trabaja o no? Que no se sabe si él está haciendo algo para Dios o no. ¿Quién sabe si el pastor se comió y se compró carne con el dinero que se puso en el altar? ¿Quién sabe? No le miren el domingo que viene, no le miren los pies al pastor. No sea que venga con zapatos nuevos y se diga, ahí está el dinero de la policía. Reprendemos este espíritu. La pastora me regaló un par de zapatos. Ya estamos poniendo en página. Entonces, la primicia era la pastora, lo había regalado pastor Alexia. Pero sabes, cuando tú quieres entrar en la mentalidad de primicia, la mentalidad de excelencia, porque primicia tiene que ver con excelencia. Cuando entras en la mentalidad de excelencia, siempre vas a despertar en otros el celo, porque es mediocre. Y en el reino no se tolera la mediocridad. Cualquiera pues que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y vaya en pos de mí. Hay un nivel de completamiento que Dios te pide. Dios te dice, no es a media, es todo o nada. Es dámelo todo o no me entregues nada. No es posible que tú le alquiles el corazón a Satanás y que la mente se la quieras entregar a Cristo. Dios te dice, es todo o nada. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Porque las primicias hoy te están retando a vivir en un estado de excelencia, a vivir en un estado de saber de que lo mejor y lo primero es para Dios. No solo, y tú dices, bueno, a lo mejor yo no tengo mucho. Bueno, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? Lo mejor y lo primero es para Dios. ¿Qué estás haciendo con tu talento? Lo mejor y lo primero es para Dios. A lo mejor el pastor necesita poner 2 tornillos, a lo mejor necesita hacer un sistema de electricidad y tú eres electrónico. ¿Qué haces en tu casa sentado ahí? Da lo mejor y lo primero para Dios. Amén. Venga a la obra. Y ya te voy a terminar. La Biblia dice en Ageo, capítulo 1: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traer madera y rectificar la casa y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. El pueblo estaba tan afanado en sus propias necesidades que se había olvidado de que había una obra de Dios que necesitaba de que ellos se dispusieran para también trabajar en ella. ¿Qué estaba queriendo decir Dios acá? Dios le dijo, el problema es que por más que trabajes, no tendrás lo que necesitas, porque tus prioridades están incorrectas, porque tus motivaciones están desenfocadas. Entonces es como si echaras mucho dinero en el bolsillo, pero como si el bolsillo tuviera un hueco. Es como si estuvieras viviendo un alquiler de $1000. Te entra, ¿y por dónde se va el dinero? ¿Y por dónde se va lo que administro? ¿Y por dónde se van los recursos que me entran? Es que no lo ves, porque tienes el orden de prioridades en tu vida invertido, dice la Biblia. Vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Primicias. Venga lo primero. Y lo primero se llama saber que Dios es tu fuente de provisión. Amén. Dios nos dijo hace un tiempo, mi hermano, y con esto quiero terminar. Demen de lo que tienen. Señor, no tenemos mucho. Demen de lo que tienen. Lo primero, Padre, está bien. No nos ha faltado. Cuando creemos que se va a acabar una fuente de provisión, Dios nos envía otra. Y cuando creemos que ahí oramos en lo secreto para que nadie nos vea, Dios envía a alguien que le dice a Melissa: el Señor ha oído tu oración, toma. Porque Dios está atento cuando tú te metes bajo las prioridades correctas. Dios está atento cuando tú practicas principios bíblicos con entendimiento. Entonces, en Ageo, la Biblia registra que el pueblo estaba afanado porque quería cubrir sus necesidades, pero no entendía que sus necesidades se cubrían delante de la presencia de Dios, poniendo en el altar esas necesidades, poniendo en el altar esas cosas. Y Dios les dijo: meditad sobre vuestros caminos, porque puede ser que tengas mucho tiempo para trabajar después que necesitabas el trabajo, pero ahora no tienes tiempo para venir a mi casa. Puede
Puede ser que lo hagas al Señor por un trabajo para cobrar mejor, para tener un dinero, para poder llevar a mi esposo a un hotelito, para poder disfrutar de una comida, para poder comprar los bolsos a la niña para la escuela. Pero después que lo tuviste, ahora no tienes tiempo para un servicio. Ahora no puedes tener un tiempo de oración y de intercesión. Ahora el pastor te cita para abrir una vigilia o te cita para pintar el templo y tú estás muy atareado con el trabajo. O estás muy atareado porque estás construyendo tu casa y el Señor le está diciendo al pueblo, ey, rectifiquen y entiendan esto. Hay prioridades que no pueden ser invertidas porque cuando la inviertes cae en maldición. Y como mismo se te abrió la fuente de provisión y como mismo se te abre el cielo, como mismo se te cierra. Tú dirás, es que eso me suena a chantaje. ¿Verdad que sí, eh? Algunos dijeron, eso suena como que chantajista, o me das o me das. No. Entendí algo. Y la primera vez que lo entendí fue con el tiempo. Yo le dije al pueblo, ¿sí o no? ¿Me está robando, sí o no? Y bueno, ¿qué le está robando? ¿Cómo así que le estoy robando a Dios? Si Dios no necesita mi dinero. No, le estás robando a Dios la oportunidad de seguir bendiciéndole. Cuando tú dejas de diezmar, cuando tú dejas de entregar, cuando tú dejas de reconocer que eres lo primero en tu vida y que por eso tú vas, le robas a Dios la oportunidad de seguirte bendiciendo. Porque hay principios espirituales que Él estableció y te está diciendo, no te das cuenta que detienes el flujo de tu vida. El flujo de la bendición y que si tú te niegas a entregarlo, si tú te niegas a entrar en esa dimensión, pues entonces me limitas a mí para darte y bendecirte más. Amén. No me robas dinero, me robas la oportunidad de yo seguirte bendiciendo. Porque de mí viene toda buena dávida y todo perfecto. Entonces, ¿qué estás haciendo hoy con tus recursos? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te está permitiendo administrar? La obra de Dios también necesita de ti. Amén. Dice la Biblia que la obra avanza con las manos de los que dan, la rodilla de los que oran y las piernas de aquellos que llevan el Evangelio. Amén. Necesitamos de los tres. Amén. ¿En cuál estás tú? Quizás no tienes hoy mucho para dar, pero un buen motivo sería que empieces a arrodillarte y orar por la obra. ¿Está bien? Si hoy no tienes 10,000, 12,000, 11,000, un dólar, 3 pesos, bueno, ¿y no oras? Bueno, ¿y tus pies no caminan para llevar a cabo la obra? Cuéntame. Porque a lo mejor no tienes muchos recursos financieros, pero no solo se trata de eso. Se trata de estar dispuesto y disponible. Pastor, vete conmigo, contar a alguien. Hay que el pastor te llama, tu teléfono apagado. Dispuesto y disponible. Sé primicia. Dispuesto y disponible. Dispuesto. Hay un tiempo de oración, pastor, yo voy a estar ahí. Primicia. Porque cuando tú priorices a Dios, Dios te prioriza a ti. Dispuesto y disponible. Cuando el pastor diga, necesitamos establecer por un proyecto, el pastor no quiere robarse tu dinero, quiere bendecir a más gente. El pastor está pensando en una generación, está pensando en multitudes, porque Dios le dio una proyección de multitudes. Dios le dio una proyección y dijo, esta iglesia alcanzará generación, esta iglesia alcanzará la nación. Y si alcanza la nación necesita recursos. El reino de Dios mueve recursos. Amén. Y cuando tú dispones de lo que tienes para Dios, Dios no es autor de promesas. Dios paga lo que promete. Dios paga lo que promete. Dios te dice, si te lo prometí, te lo doy. Si te prometí una casa, la tienes. Si te prometí el visado, ahí lo tienes. Si te prometí tal cosa, ahí está. Si te prometí la promoción, ahí lo tienes. ¿Qué estás haciendo tú? Ya te terminé. No tengo más nada nuevo que decirte, nada nuevo que contarte. Pero ¿qué estás haciendo con tus recursos? La casa de Dios necesita ser edificada y necesita ser empoderada y establecida para toda una generación. Así que, ¿qué estás haciendo con los recursos? Recuerda, la obra se hace con las manos de los que dan, las rodillas de los que oran y los pies de los que van. Establece la mano en una de las tres categorías. No le digas a pastores que yo no sé qué hacer. ¡Ora, mijo! Y si no quieres orar, sal y predica. Y si no quieres predicar, gloria a Dios por los negociantes y reyes que Dios establece en su reino para financiar proyectos gigantescos. Porque quieras o no quieras tú, el Señor enviará la provisión para que este hombre haga todos los proyectos que necesita. Vendrá el templo nuevo, vendrá el comedor, vendrá el transporte, proféticamente y creyendo las palabras, vendrá. ¿Sabes? Dice la Biblia y así lo establece en su palabra. Cuando te estableces, Dios mío, cuando entras en un estado de primicia para Dios todo el tiempo, una mentalidad de primicia, Dios no se queda con nada para Él, Dios te entrega todo.
vendrán los recursos. Y ahora te estoy profetizando en el nombre de Jesús. Vendrá cada recurso que necesitas para extender. Esto se quedará como casa de oración, como templo de entrenamiento. Pero no es de a mucho, no es de a mucho tiempo, es de a poco. Es de a poco que viene de repente de Dios. Noticias nuevas espera. Noticias nuevas espera donde Dios te va a poner gente para conectar conexiones de oro. Conexiones de oro, porque primicia desata conexiones de oro. Primicia desata conexiones de oro. Cuando tú estableces a Dios en tu vida, Dios te establece a ti con un fundamento correcto. Entonces hoy quiero orar por ti antes de entregar. Padre, te doy gracias. Gracias por esta mañana. Entendiendo esta verdad y principio. Hoy queremos adentrarnos en una mentalidad de hijos. Y como hijos saber que somos administradores y no dueños. Que de lo mucho que nos va también nosotros te entregamos. Y tú nos retribuyes. Porque tú eres el único que nos pides para devolvernos más. Eva Sacaya Mandarabase. Estamos declarando que nuestra mentalidad de miseria es sacudida por una mentalidad de primicias. Todo espíritu que quiera establecerse en nuestra vida para no dar, para no entregar nuestro tiempo, para no consagrar a nuestros hijos, para no consagrar a nuestra familia, para no consagrar todo lo que está en nosotros, hoy Dios lo reprendemos. Y establecemos, Dios, fundamentos sobre nuestras vidas. Establecemos fundamentos sólidos, Dios, para manejarnos de una manera correcta con todo lo que tú nos entregas, Espíritu Santo. Padre, declaramos multiplicación, tiempo de aceleración, tiempo de cumplimiento profético donde Dios da pan al que come, pero semilla que siembra. Tú das pan al que come y semilla al sembrador, Dios. Y la semilla se multiplica. Y Dios, lo que hoy se puso en el altar, Padre, aunque uno lo vea como una manzana, yo veo un manzanal. Aunque alguien lo vea como una semilla de mostaza, yo veo una gran arboleda, Dios. Y en el nombre de Jesús declaramos multiplicación, ensanchamiento, provisión. Y que tú, Padre, te glorificas en medio de ellos, Dios. Amén y amén.